Queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. En este caso, bueno, vamos a continuar todavía con el trabajo de gases. Quería mencionarles que la clase que tenemos hoy es muy similar a una clase que ya tuvimos previamente sobre gases ideales, pero al menos voy a hacer un pequeño recorrido rápido de la parte teórica antes de llegar a la explicación. Bueno, primero cuando hablamos de los gases ideales o de un gas hipotético, está formado por partículas puntuales, sin atracción ni repulsión entre ellas, y cuyos choques son perfectamente elásticos, o sea, existe una conservación tanto de momento y de energía cinética. Es por ese motivo que en los diversos modelos que muchos investigadores plantearon, como Boyle, Gay-Lussac y Charles, básicamente plantearon estos modelos en circunstancias en las que un gas puede cambiar de repente solamente alguno de los factores en los que juegan, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí presión, volumen, temperatura y bueno, y existe también el cuarto que es el número de moles o la cantidad de materia contenida. Entonces, Boyle, Gay-Lussac y Charles simplemente estudiaron esos fenómenos, pero en diferentes variaciones, ¿no? Cuando se mantiene constante la presión, cuando se mantiene constante la temperatura, pero varía alguno de los otros factores mencionados. En el caso de la ley de Boyle, esta ley afirma que el volumen de un gas varía inversamente con la presión si se mantiene constante la temperatura. Leemos de nuevo. Esta ley afirma que el volumen de un gas va a variar inversamente con la presión si se mantiene constante la temperatura. O sea, la temperatura en el momento uno y 2, como yo les mencioné, en los ejercicios que se dan desde el punto de vista físico-químico con relación a los gases, siempre existen dos momentos. Momento uno y momento 2 del mismo gas. Entonces simplemente las circunstancias van a cambiar antes y después. Y acá nos están diciendo que el volumen va a cambiar siempre y cuando bueno, inversamente a la presión. Esto nos está comunicando que si yo aumento la presión, el volumen debe disminuir. Y si yo disminuyo la presión, el volumen ha de aumentar. Eso siempre y cuando se mantenga constante la temperatura. En el caso de Gay-Lussac, establece que la presión de un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Entonces, si el volumen de cierta cantidad de gas a presión moderada se mantiene constante, el coeficiente entre presión y temperatura permanece igualmente constante. Es por eso que nosotros tenemos en este caso la ecuación para el mismo gas antes y después. Solamente lo vamos a ejemplificar con número uno y número 2. O sea, la presión en el momento inicial o en el momento uno sobre la temperatura uno debe ser igual este valor, como es proporcional, a la presión 2 sobre la temperatura 2 en el siguiente momento. En el caso de la ley de Charles, relaciona el volumen y la temperatura de una cierta cantidad de gas ideal mantenida a una presión constante. Entonces, mediante una constante proporcionalidad directa. Es por eso que el volumen 1 dividido entre la temperatura 1 en el momento inicial va a ser igual al volumen del mismo gas, claro, ¿no? Entre su temperatura y en el siguiente momento o en la circunstancia que se le presente. Igual de interesante es que la ecuación general de los gases básicamente va a requerir la combinación de estas leyes que hemos visto en el modelo general o en el modelo de los gases ideales, teniendo como una ecuación quizás más central a pavo ratón, ¿no? Presión por volumen es igual a la constante de los gases, que es R, por la temperatura multiplicado por el número de moles, también llamada la ecuación del gas ideal. Entonces, como ya habíamos visto inclusive un poco antes, existe una relación intrínseca entre la ley de Gay-Lussac, Boyle y Charles, porque al combinarlas nos sale la ley combinada de los gases, donde la presión por el volumen entre la temperatura en el momento uno ha de ser igual a la presión por el volumen entre la temperatura en el momento 2. Entonces, partiendo de estos conocimientos, ahora bueno, vamos a tomar también en cuenta la definición de la ley de Dalton. La ley de Dalton se puede referir a dos resultados importantes en química formulados por John Dalton: ley de las presiones parciales y el cálculo de las presiones parciales en una mezcla de gases aplicando la ley de gases ideales a cada componente. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, vamos a ver tres puntos: la presión parcial, la fracción molar y la constante de los gases. En el caso de la presión parcial nos dice, bueno, más o menos, no más o menos, en la fecha de 1810, John Dalton estableció que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que ejercería cada gas si estuviera solo en el recipiente. Entonces, la ley de Dalton dice, la suma de las presiones parciales de cada gas
es igual a la presión total de la mezcla de gases. O sea, es bastante sencillo. A pesar que él hizo la demostración desde el punto de vista físico-químico, esto resulta en lo siguiente. Que la presión del gas A va a ser igual, en este caso referencial, pues a la cantidad de materia que contenga, y la presión del gas B también. Pero si nosotros hiciéramos el análisis y ya comprobando con los conocimientos que nos dio John Dalton, resulta que la presión total ha de ser igual a la presión de A, del gas A, más la presión del gas B. Y claro, se queda abierta la posibilidad, porque siempre existe la posibilidad de que haya muchísima más gases en los ejercicios. Igualmente ocurre con el número de moles totales. También se percató que el número de moles totales es igual al número de moles que tiene el gas A más el número de moles del gas B, y así en forma continua. O sea, simplemente responde a una suma, a una adición puntual. En el caso de los gases, bueno, específicamente en la presión. Y ahí es donde viene el tema de la fracción molar. La fracción molar es la unidad química que mide la concentración del soluto en una disolución. Recordemos que el soluto y el solvente son básicamente muy similares, pero, o sea, pertenecen a una mezcla homogénea, pero en este caso el soluto es el que está en menor cantidad y el solvente es el que está en mayor cantidad. Ya soluto más solvente es igual a disolución. Entonces, aquí nos va a notar que nosotros podemos sacar una pequeña proporción de la fracción molar. ¿Y cómo se saca? El símbolo de la fracción molar desde el punto de vista químico se representa como X. Entonces, la fracción molar del gas A y la fracción molar del gas B. La fracción molar del gas A va a ser igual al número de moles del gas A entre el número de moles totales. Profe, ¿y cómo hallo yo el número de moles totales? Fácil, simplemente tienes que sumar el número de moles de A más el número de moles de B y ya tendrías el número de moles totales. Igualmente, la fracción molar del gas B ha de ser igual al número de moles de B entre el número de moles totales. Y si yo sé que el número de moles totales es el número de moles de A más el número de moles de B. O sea, es una suma simplemente parcial. Ahora, y después de este pequeño análisis, también vamos a remarcar el caso de los gases, bueno, en este caso de la constante de los gases. Básicamente estos cuatro valores que nosotros vemos en pantalla, todos son correctos porque en el peor de los casos solamente van a variar en cuanto a las unidades con las que se suelen manejar. Vamos a ver que en la primera unidad está trabajándose con milímetros de mercurio, eso es lo más remarcante. En la segunda con atmósferas, en la tercera con torricellis, y así también en la número 4 está trabajando con mbar. Entonces, todos son válidos, pero yo les comento que nosotros en la mayoría de los ejercicios, 95% por así decirlo, suelen trabajar con la primera y con la segunda. Claro, que dependiendo de los valores de la conversión van a variar un poco estos valores que van delante, que ayudan a multiplicar, en este caso para estabilizar a la fórmula. Entonces, si ya viéramos algunos ejercicios, permítanme, vamos a simplificar esta parte como que lo voy a explicar. Aquí hay unos ejercicios que se los estoy proporcionando para que los puedan desarrollar. Lo que se espera es que ustedes puedan desarrollar desde el ejercicio 1 hasta el ejercicio 8, cuando mínimo, se pueden terminar hasta el ejercicio número 9 y 10, que excelente. Solo que el ejercicio 9 y el ejercicio 10 ya tienen la respuesta. Lo que se busca, ya saben, son los procedimientos. Y luego, como para ir calentando un poco en esto, en la ecuación general de los gases ideales, vamos a trabajar desde el ejercicio número 11 hasta el ejercicio número 19. Y luego, bueno, ya en la próxima clase vamos a ahondar un poco más, ya no en explicación teórica, sino vamos a desarrollar específicamente ejercicios. Vamos a trabajar con densidad y masa molar. Y la próxima clase estamos haciendo también reacciones químicas con gases. Solamente full ejercicios. Y terminamos pues con mezcla de gases. Y ya vamos a desarrollar solamente ejercicios, porque hasta este punto ya se dio la explicación teórica. Entonces el trabajo puntual es desde el ejercicio número 1 hasta el ejercicio número 10 si es posible, y del ejercicio número 11 hasta el número 19. Muy bien. Entonces ahí tienen los ejercicios. Ahora, bueno, ¿cómo los podemos resolver? En realidad es bastante sencillo, porque en la mayoría de los ejercicios
Si no nos plantean una situación antes y después, es muy casi seguro que vamos a trabajar solo con la ecuación general de los gases. Vamos a suponer que vamos a trabajar, no sé, a ver, vamos con la primera con el número 2. Si acá nos dicen, por ejemplo, ¿no? Sabemos que 3,50 litros de un gas contienen 0,8, bueno, 0,875 mol. Si aumentamos la cantidad del gas hasta 1,40 mol, ¿cuál será el nuevo volumen del gas? Y ojo, me está diciendo que está a temperatura y presión constantes. Bueno, nosotros creo que yo les había facilitado un par de calculadoras previas también, con las que ustedes pueden trabajar. Y bueno, son estas dos páginas, que también se las voy a dejar en la descripción de este mismo video, donde ustedes pueden intercambiar alguno de los valores. Y ya saben, lo que más se valora aquí, más que el procedimiento algorítmico, es la capacidad de análisis y encontrar en este caso la información para proceder a la solución. Y ahora que estamos en un medio virtual, yo veo atinado utilizar también herramientas virtuales. En este caso me está diciendo que hay un antes y un después, pero tengo que ubicar cuál ley es la que me dice que la temperatura y la presión se mantienen constantes. Entonces aquí voy a tener un par de una guía en las leyes y claro, al hacerle clic en cada una de las fórmulas en la parte de abajo me va a indicar cuáles son las características de esta ley. En este caso me está diciendo en el ejercicio que la temperatura y la presión son constantes. Acá Gay-Lussac dice presión se mantiene constante, el volumen no es. En Charles se mantiene la temperatura y el volumen no. En Boyle presión y volumen no. En la de Avogadro me dice se establece la cantidad de un gas y su volumen se mantiene constantes, temperatura y presión. Entonces, si me voy al ejercicio, constantes, temperatura y presión. Por lo tanto, este sería el ideal. Ya sabemos que lo que está con 1 es el momento inicial, en las condiciones iniciales, y cuando está con 2 son las nuevas condiciones que me van a otorgar. A veces me entregan lo segundo, a veces lo primero, dependiendo de cómo me planteen el ejercicio. Entonces, de allí simplemente es analizar y sacar la información como yo la debo, bueno, y también utilizar correctamente las unidades de medida. En el primer momento me dice, ¿no? Sabemos que 3,50 litros de un gas contienen 0,875 mol. Entonces vamos a ponerle las condiciones iniciales. Debo elegir bien las unidades de medida porque eso sí puede alterar el resultado. Entonces 3,50, perdón, ya está. Y la cantidad en mol es 0,875. Claro que también en mol es la única unidad con la que trabaja, pero acá sí puede ser con metros cúbicos o milímetros. Y luego me está diciendo, ojo, que yo tengo que hacerle clic encima de lo que quiero hallar. Pero acá yo voy calculando y me dice, si aumentamos la cantidad de moles del gas hasta 1,40, ¿cuál será el nuevo volumen? O sea, el volumen es lo que no conozco. Pero este volumen también lo vamos a trabajar en litros para que me termine en la misma unidad. Y acá la cantidad en moles ha de aumentarse, me dice, si aumentamos la cantidad del gas hasta 1,40 mol, ¿cuál será el nuevo volumen? Bueno, acá ya nos ha dado el volumen final, en el cual hemos marcado el 5,6. Entonces, y así, en la mayoría de los ejercicios es bastante mecánico, muy algorítmico, pero ¿en dónde está el hecho de hacer estos ejercicios si ya nos ayuda esta calculadora? No es tanto en hacer las multiplicaciones y divisiones, sino en la elección correcta de las leyes y en la pertinencia que ustedes muestren para obtener la información. Ya, en cuanto a la ecuación de los gases ideales, creo que ya hemos trabajado con ejercicios similares. También se puede trabajar de la misma manera. En este caso vamos a suponer que nos piden, no sé, en la número 15, vamos a ver. Nos dicen cuál es la temperatura en Kelvin de un gas ideal si 0,322 moles ocupan un volumen de 4,71 litros a la presión de 1201 milímetros de mercurio. O sea, me está preguntando cuál es la temperatura en Kelvin. O sea, hay todos los datos, pero no hay temperatura. En este caso, yo podría elegir, bueno, este es otro tipo de calculadora también, donde me dice condición inicial y final. Es un poco más evidente, ¿no? Pero yéndonos a la calculadora que estamos trabajando, nos iríamos en este caso no tanto la ley combinada, nos vamos a ir hacia el inicio a ver qué nos da. En este caso hay hay varias herramientas, tenemos desde conceptos, leyes, teorías, algunos ejercicios
nos vamos nosotros a calculadoras, aunque también tenemos laboratorio. Nos vamos a las calculadoras y en este caso vamos a elegir, no todas las leyes, pero sí vamos a elegir la ley de los gases ideales. Pavo ratón. La ley de los gases ideales es bastante útil cuando queremos descubrir alguna de las condiciones en un solo momento. O sea, acá no hay condición inicial, no hay condición final, como si ocurre acá con uno y 2, ¿no? En donde vean uno y 2 es que hay condición inicial y final. En la ley combinada de los gases es cuando quiero averiguar alguno de los factores. Ya tengo evaluado, entonces ya tengo la fórmula. Ahora debo cuidar la elección de las unidades de medida y obviamente pues saber cuál es el valor que yo necesito cargar. Entonces, siguiendo el ejercicio número 15, nos dicen cuál es la temperatura en Kelvin. Por lo tanto, temperatura debemos ubicarla en Kelvin, que es lo que queremos hallar, y hacemos clic encima para saber que este es el valor que debemos estar calculando. Luego, me dice, sí, es un gas ideal, pero que trabaja a 0.322 moles. Está en moles, correcto, cumple. Me dice, ocupa un volumen de 4,71 litros. Debo elegir bien porque si no va a alterar el resultado. Y finalmente una presión de 1201 milímetros de mercurio. Está en pascales, lo paso a milímetros de mercurio, 1201. Y ya me da el resultado en Kelvin. Claro que esto va a cambiar dependiendo de la unidad de medida. Y así es como puedo cargar. En este caso es un poco más selectivo porque ya estamos trabajando solo con pavo ratón, porque alguno de los valores es el cual yo necesito. Y así por favor terminar los ejercicios hasta el 19. En la próxima clase ya no hay parte teórica, de frente nos vamos a ir a hacer la resolución de ejercicios de este mismo documento. Bueno, eso sería todo hasta cuando hemos podido avanzar hasta la fecha y bueno, les mando un enorme abrazo y cualquier duda y consulta estamos en contacto.